Muy bienvenidos, queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y también televidentes fieles de Solidaria TV. Estamos contigo es el programa que mi esposa y yo desde hace muchos años seguimos fielmente ministrando desde estos medios y por medio del cual queremos seguir compartiendo lo que recibimos de gracia. Queremos seguir transmitiendo los principios y valores de nuestro Señor Jesucristo, que son eternos. Las verdades de Cristo son eternas, ¿no? Que podemos... válidas para siempre. No hay objeción. No hay objeción. ¿Y cómo es que el mundo casi en su mayoría ya se está poniendo en contra de una forma flagrante y yo diría recalcitrante, ¿no? Con afirmaciones contrarias, o sea, que corresponden a lo que es la babilonización del mundo? Bueno, el padre de mentira, ¿no? El padre de mentira, el enemigo de Dios, es el que tiene tal capacidad para engañar, ¿no? Y el que no tiene la revelación, la luz que ilumina, que es la palabra de Dios, no tiene a Cristo, que es luz, que es la luz, pues lógicamente son fácilmente engañados, ¿no? Pues en un mundo que ha proclamado y establecido en sus niveles máximos, bueno, todavía quizá no tanto, pero casi universales, la liberalización económica, libre mercado y la globalización económica, con un auge tremendo de todo tipo de transacciones, sin duda, y con un incremento gigantesco de exportaciones, importaciones, de movimientos de capitales, etc. Sin embargo, en las últimas décadas, esa globalización se quiere extender también a una globalización filosófica y con la ideología de hacernos a todos iguales. Esa igualdad. Y sinceramente, es como pretender que los catalanes todos sean catalanizados, quieran o no. Los vascos euskaldunizados, quieran o no. Y los gallegos galleguizados, quieran o no quieran. Y por lo tanto, una dominación. Igualmente, pues que todos los seres humanos seamos feministas. Tenemos que ser feministas. Femeninos más bien. Feministas podemos ser en un sentido. Todos feministas. Si no eres feminista, entonces eres un enemigo de la sociedad. Y bueno, desde aquí tenemos que programar en esta reflexión que vamos a plantear que la igualdad no existe, ni existirá nunca. Nadie es igual a otro. Solo Dios es igual a Dios. Y lo demás, lo creado por Dios, está tan diferenciado que incluso no encontrarás una hormiga en un hormiguero igual a otra en el mismo hormiguero. Qué curioso. ¿Sabes qué pasa? Están cambiando, por ejemplo, toda la enseñanza, la escolarización. Entonces, cuanto más ignorante es la gente, más fácil es de dominar. Y bueno, solamente un pequeño conocimiento de biología te dice que hay una gran diferenciación entre cada ser humano, que hay un ADN perfecto, maravilloso, creado por Dios, diseñado, que nos hace distintos a cada uno y sobre todo al hombre y a la mujer, ¿no? Y así vemos cómo parece que las cazadoras de cabezas, como fueron muchas jíbaras y también amazonas, especialmente esa especie de extraña civilización gobernada por las mujeres, que quieren cazar las cabezas de autoridad.
porque en la Biblia el Señor dice que el varón es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia. Robarle la autoridad al varón, ¿para qué? Pues para ponerse ella de autoridad, o sea, vamos a dejarlo bien claro. Y parece que las guillotinas están siendo instaladas en todas las áreas de la sociedad y se están, potenciando con toda clase de financiación de todos los ciudadanos. 20.000 millones para publicidad babilónica, perversa, repugnante, de la promiscuidad, el libertinaje sexual a todos los niveles, y esa igualdad con una falsa fraternidad. Y bueno, yo quiero hacer énfasis en lo que dice Dios. Génesis 1, 26 a 28 leemos la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y claro, los términos se están cambiando. Matad a vuestros bebés en los vientres, mujeres. ¿Por qué? Porque hay exceso de población, ¿y por qué traerles a este mundo patriarcal? Y eliminemos todo lo que es concepto de padre y de madre, y también todo lo que significa ser hombre o mujer, y por supuesto todo lo que implica formar una familia, que es lo que Dios aquí manifiesta al crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Qué curioso que Dolores Ibarruri dijo: nunca he sido feminista y estoy contra el feminismo. Y estoy contra el feminismo. O sea, claramente estableció que no participaba en ese movimiento, aunque era una revolucionaria de comunista, y además un referente hasta en el Parlamento español durante el último tiempo de su vida, ¿no? Y yo pregunto, imaginemos que surgen hombres que ya se enfadan y dicen, bueno, pues asociaciones por todos lados feministas en todas las esquinas, que están continuamente forzando para hacernos feministas a los hombres, pues vamos a decidir establecer asociaciones machistas. Por supuesto, nosotros declararíamos una aberración tal decisión, pero con el mismo derecho social y civil, y podrían hacerlo, y no lo hacen. Porque es que los hombres se acobardan con las mujeres siempre. Uno de los problemas del hombre es que si se acobarda ante alguien, es ante una mujer. Especialmente la madre. Y Adán se acobardó delante de Eva. Y así la obedeció a ella en lugar de obedecer a Dios. Pues tendrían lo mismo. Y montarían el orgullo viril, el orgullo machista, el orgullo de hombres, y harían manifestaciones, 100.000 hombres a la calle para decir: ¿pero qué os habéis creído, mujer? No nos toquéis tanto las narices, por no decir otra cosa, porque aquí estamos. Sería un espectáculo. Todo el mundo se pondría como fieras contra tal expresión. ¿Y por qué no lo hacen contra este feminismo peligroso,
y malévolo. Seguimos leyendo. Génesis 2, 7 y 15. Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Tomó 15, pues 17. Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Primero creó al hombre a su imagen y semejanza, y no lo creó solo con la voz, como creó los animales, sino que intervino personalmente con sus manos, y del barro hizo al hombre, de la tierra, para que tuviera claramente un envase biológico, material, de la materia. Pero le sopló a ese envase y recibió vida, neuma, aliento, alma, espíritu de Dios y conciencia, lo cual no hizo con los animales. Y ahí manifiesta, ese soplo divino manifiesta la creación de Dios y diferencia al hombre de las bestias. Ahora, con la teoría de la evolución convertida en dogma inviolable, y pronto perseguirán a los que no acepten de ninguna manera la evolución y que nos mantengamos firmes en el creacionismo de Dios. Pues con esa teoría han animalizado al ser humano y le han llevado a que tenga que decir perro hermano, cerdo amigo hermano, y incluso están llegando a un punto de animalización que se respeta más al animal que al niño. No hacen abortar a la cerda que está preñada, no hacen abortar a los animales que están preñados, no, siguen haciendo abortar a las mujeres embarazadas. Entonces, esto es tan de locura satánica que uno se asombra. Y bueno, cuando le dicen a uno de mis nietos en la escuela que somos animales racionales, pues ellos ya saben que tienen que contestar: no, si usted se considera un animal es cosa suya, pero yo soy una persona hecha a imagen y semejanza de Dios. Y vemos que Dios hace primero al hombre, y después de soplarle ese aliento divino, le pone en el huerto del Edén, en el paraíso, y le manda que lo gobierne, que lo dirija, que lo labre y lo cuide. Y le da también un mandamiento, que no se lo da a la mujer. No se lo da a la mujer, se lo da al hombre para que él lo transmita a su costilla. Y vamos a ver cómo efectivamente crea Dios a la mujer de la costilla de Adán. Pero el mandamiento se lo da al hombre. Y es por tanto el hombre el que más responsabilidad tiene delante de Dios en la familia y en el mundo. Y es por tanto el más culpable de no llevar con sabiduría de Dios, con el aliento de Dios, con el poder del Espíritu de Dios, el gobierno de su casa, su familia o de los lugares donde Dios le ponga en la sociedad, en el huerto, en la creación de Dios. Y podemos seguir leyendo algunas frases famosas. Margaret Thatcher dijo: creemos que las personas son diferentes y reclamamos nuestro derecho a la desigualdad. Son desiguales y reclamamos nuestro derecho a la desigualdad. Esto es importante, ¿no? Porque
no van a conseguir por ninguna manera que acabemos los hombres, que tengamos reflexión, discernimiento divino, de aceptar que somos iguales a las mujeres. Ni superiores, pero no inferiores. Diferentes. Bueno, solamente si miras que tenemos 23 pares de cromosomas en cada una de nuestras células que tienen toda la información genética, uno de esos cromosomas es un XX o un XY. Entonces la mujer tiene un cromosoma diferente completamente del hombre y se transmite después a las generaciones siguientes, y es el varón el que transmite la Y o transmite solamente 2X. Ya desde el aspecto cromosomático hay una diferencia tremenda, ¿no? Entonces, fundamental. Por muchas hormonas que después puedan tomar tanto hombres o mujeres para cambiar su sexo, eso es imposible de cambiar. Ese cromosoma no pueden transformarlo y siempre determinará una diferencia sustancial, ¿no? De hecho, hoy que se conoce muy bien lo que es en la informática la programación a niveles insospechados antes de crear robots que hablan, que se mueven, todo por ordenador, y tiene que haber un programador, y vemos que Dios programa a la mujer con cromosomas XX, con una información genética diferente, por tanto, de los hombres, que somos XY. Y por tanto, en esos genes, pues la feminidad característica que Dios imprime en la mujer. Para ser madre, para tener hijos, o sea, algo que el hombre no puede hacer, porque aunque hayamos visto películas en las que... sí, Schwarzenegger creo que quedó embarazado. Incluso, pero creo que no. No creo que fuera. No es posible, ¿no? Pero la realidad es que hay una diferencia fundamental y sustancial. Y con respecto a la evolución, hoy hay muchísimos científicos que no están de acuerdo con Darwin. Si Darwin hubiera visto como hoy se ve la célula y la complejidad que implica la célula, pues imposible, no hubiera podido desarrollar sus teorías, ni siquiera porque incluso han intentado mezclar, ¿no?, proteínas, pero el diseño de la genética, las proteínas que están colocadas en los genes, los aminoácidos, es de tal complejidad, implica tal diseño, tal estructura, que no es cuestión de decir, se mezclaron unas proteínas. ¿Qué va? Eso implica un diseño, como tú acabas de decir. Es como coger un ladrillo y decir, bueno, una montaña de ladrillos y decir ahora se produzca por sí solo una catedral, ¿no? Es algo completamente absurdo. Y todavía mucho más absurdo que eso. Imagínate tú absurdo. En el cosmos, que viene el Big Bang, explota, y el resultado de la explosión es la creación del tiempo, del espacio y de la velocidad de lo que surge, y que se va colocando por sí mismo, como si fuera un dios material, en ese panteísmo, y se va colocando los planetas en un ordenamiento de equilibrio impresionante para que no se destruyan unos a otros, como un reloj cósmico que determina un programador. Pero este genoma del ser humano diferenciado entre hombre y mujer requiere un programador, o se ha programado a sí mismo. Los genes se han programado a sí mismos. Vamos, después de miles y miles de millones de años, poco a poco se va programando solo. Entonces reclamamos el derecho a la desigualdad sin creernos superiores. Es más, yo como hombre reconozco que la mujer tiene a veces algunos valores de más nivel que el hombre, pero también los hombres tenemos unos valores mayores, unas cualidades, diferentes, ¿no? Unas diferentes, pero que también con un nivel mayor, por causa de que el Creador nos ha dado responsabilidades diferentes en muchos casos, y van por mucho que pretendan buscar que una mujer haga de albañil,
pues vamos a ver, cuando esté embarazada tendré que tener la baja a los 9 meses, pero claro, como lo que se trata es de que no quede embarazada nunca, pues oye, pero ¿cómo va a haber igualdad? Que un hombre que agarre un pico y una pala a una mujer, lo puede hacer una mujer, pero... Y tantas otras cosas que podríamos pensar, ¿no? Entonces la fuerza física, pues de la cual no puede abusar el machista, está más en el hombre que en la mujer, y punto. Y podemos seguir leyendo Génesis 2:18. Dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea. Y vamos a ver cómo hace ayuda idónea. Crea al hombre, le manda a gobernar, Adán pone los nombres de los animales, les da la identificación con un nombre que identifica y que tiene seguro significado de las características de cada animal, como es en la Biblia el propósito de la nomenclatura, ¿no? De capricho, y porque nació en tal día San Nicolás, pues haga Nicolás, o porque no, sino que tiene su especificidad, y de hecho los nombres bíblicos de las personas están muy relacionadas con la historia espiritual de la Biblia. Pero después le dice, bueno, está solo, el tigre tiene la tigresa y el león a la leona, pero ¿y yo aquí qué? No tengo nada que ver con todos los animales, ¿no? Y entonces ahora, en esta igualdad de que el animal es como el hombre, pues también se abrirá la puerta a la bestialidad y de que el hombre se case con una oveja o con una cabra o con no sé qué, porque claro, ¿por qué no? Si hay 200 y pico géneros, claro, declarados, ¿no? Se irán creciendo, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues como está solo, Dios comprende y le da una compañera. Y le dice, hagamos una compañera para el varón. Y así leemos en Génesis 2, del 21 al 24, cómo Dios crea a la mujer. Entonces Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Diferentes, pero juntos, unidos en un solo plan. La familia. Dios y la familia. Y complementándose el uno al otro. Eso es lo que Dios ha creado con el hombre y la mujer. ¿Sabes que durante la Primera Guerra Mundial un médico cristiano no sabía cómo ayudar a los heridos, que el dolor era tan tremendo, ¿no? Y a raíz de esta lectura de este texto, él empieza las primeras anestesias, ¿no? Eran muy rudimentarias, pero les metía en un profundo sueño, ¿no? Así que fíjate que sí, leyendo este texto, un cirujano cristiano, lógicamente, y orando porque eran gritos terribles de los heridos de guerra, que bueno, y así es, la palabra de Dios nos enseña con la sabiduría de Dios, como al crear y decía Pedro Ruiz, con el cual no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero decía esta frase: el comunismo es un movimiento que intenta igualar la infelicidad de la gente, a todos hacerlos infelices, desgraciados. Los que están teniendo una felicidad familiar, financiera, una felicidad de paz, una felicidad espiritual, una felicidad de convivencia social, etcétera, hay que hacerles desgraciados a todos. Eso es la igualdad del comunismo. Salvo
a la élite que los gobierne, que esos buscarán satisfacer sus concupiscencias, sus lujos, sus codicias y sus bárbaras egolatrías. Proverbio 10, 6 al 9 nos dice así: Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Qué diferencia tan grande entre un justo y un impío? Un hombre honrado, noble, temeroso de Dios, respetuoso con el prójimo, a un perverso, blasfemo y cruel, ambicioso, codicioso y dominador. Qué diferente. Pues hay que ver además la historia y comparar cómo viven, siendo incluso desgraciados los impíos dominadores, son desgraciados. Podemos ver a algunos políticos que sonríen, pero que no tienen ningún gozo. Sonríen, enseñan los dientes para hacer una mueca política de ganar, bueno, pues eso, acercamiento, ¿no? Pero no tienen gozo ninguno. Y además, ¿cómo acaban? ¿Cómo acaban? ¿Cuál es su final? Y qué diferente justicia hace el que practica, el justo, que busca hacer justicia, al impío. El impío quiere todo para él y deja, si acaso, unas migajas a los demás para que no le devoren a él. Pero el justo reparte, el justo da y no detiene su mano de dar. Y vemos la justicia distributiva de los justos, bíblicamente enseñada, de que dar primero a cada uno según su necesidad. No es lo mismo el que tiene 4 hijos que el que no tiene ninguno. No, de ninguna manera. No es lo mismo el que está enfermo que el que está sano. No es lo mismo el que tiene una deficiencia física que el que no la tiene. Pero claro, en esta igualdad todos al ras. La misma ayuda de rebaño, 470 euros para los que están sin haber cotizado a la Seguridad Social, y para los que han cotizado, pues lo mismo, igual, cada vez menos, porque la inflación va galopando y va comiéndose los recursos hasta de los jubilados y de los clase media, destruyéndola. Lo mismo, la justicia es primero según la necesidad de cada uno. Lo dice Hechos de los Apóstoles. Así vivían los seguidores de Jesús, compartiéndolo todo, repartiendo justamente. Así, actualmente queremos vivir más de 60.000 personas en 70 países, que estamos viviendo, intentando imitar lo auténtico de la Iglesia original de Jesucristo. Y más de 4.000 en España. Entonces, repartiendo primero a cada uno según su necesidad, después, según su fidelidad. ¿Cómo puedes poner en las manos del que fue infiel con 1.000 euros ponerle 1.000.000? ¿Estás loco? No, según la fidelidad. Al que es fiel en lo poco se le pone sobre lo mucho. Al mayordomo infiel se le quita la mayordomía. No se le deja morir de hambre, pero se acabó que gobierne finanzas ni personas. Y después, según la capacidad, al que no tiene capacidad para administrar 1.000.000 de euros, ¿cómo se le va a poner en sus manos eso? Y así estamos viendo que personas completamente incapaces, sin ninguna sabiduría económica y contaminados con perversiones egoístas y bueno, injustas, manejan millones y millones. Pero al que es como una vasija de 2 litros, ¿cómo le echarás 10 litros? Va a ser un desparramo. Y eso es lo que al parecer está sucediendo con las
ayudas de Europa y con todas estas prebendas de repartiendo a los ineptos, incapaces, que no tienen ni idea de lo que es una economía justa y respetuosa. Proverbios 10, del 3 al 5, seguimos leyendo. Yahvé no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Vemos la diferencia entre el vago, el negligente, y el que es esforzado, diligente. Tremendo, una gran diferencia. ¿Cómo puede ser igual un parásito, un vago, que una persona esforzada, que tiene la dignidad de ganarse el pan para él, para su familia y para incluso dar a muchos necesitados? ¿Cómo puede ser igual? Los parásitos, según la Biblia, en la epístola de Santiago y de Primera de Timoteo, el que no trabaje, que no coma. Claro, a ese punto pues es muy duro llegar, pero es lo que merecería. En cualquier caso, que coma, pero no más. Porque ¿qué puede hacer con lo que le des al parásito? Y así están despilfarrando fortunas con parásitos sociales que al final dicen, ¿para qué voy a trabajar? Mi mujer tiene una ayuda del gobierno, yo tengo una ayuda del gobierno, un hijo tiene una ayuda del gobierno, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero están creando una sociedad de vagos y maleantes con un buenismo absurdo, a costa de esos que son diferentes, esforzados, trabajadores, y que generan los recursos, pagan los impuestos para que el gobierno vaya de Papá Noel y trate mejor incluso, no igual, a los vagos que a los que son diligentes. Seguimos leyendo, por ejemplo, en Proverbios 10, 13 y 14. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. ¿Cómo puede haber igualdad entre el necio y el sabio? ¿Cómo puede haber igualdad entre el que tiene sabiduría, conocimiento, que el ignorante, que además no pretende aprender nada? Pues, encima se cree tan sabio en su propia opinión que no escucha nada. Es terrible ver la necedad gobernando. ¿Para qué son esos 1.200 consejeros? ¿Qué consejos estarán dando en nuestro país? Es triste ver que en realidad no existe esa sabiduría nada más que en pocos, y no son comparables desde luego con los insensatos. Decía Aimé Césaire en su libro La tragedia del rey Christophe, decía: todos los seres humanos tienen los mismos derechos, realmente, pero hay unos con más poderes que otros. Y esos que tienen más poder que otros, pues parece que tienen diferentes deberes y más derechos, que se supone que son para todos, derechos legales. Y ves a políticos que dicen que todo el mundo tiene que dar respuesta a la ley y no puede seguir impune ni el rey emérito, ni el rey gobernante, ni ninguno puede ser impune ante la ley. Está bien, pero ellos mismos, los poderes, parece que están en el Olimpo y son inviolables. Así que esa igualdad de derechos o de deberes no es real, porque depende de los que hacen las leyes. Y como dijo alguien, que no sé si era Quevedo, no puedes estar seguro con tantas leyes que se pronuncian si mañana por la mañana vienen y te llevan y te ahorcan.
por nada. ¿Qué piensas? Así es. Pues fíjate, además, si son mentes tan corruptas, tan corrompidas, sin temor de Dios y corrompidas hasta lo más hondo, pues ¿qué clase de leyes están creando? Ese también es un tema importante, que deberíamos de pensarlo. Hay leyes de Dios, ¿verdad? Así es. Dice, porque pasa la historia, frases pues, sabias. Vladimir Nabokov, hablando de Rusia, un sabio ruso. Hay muchos que desde luego no aprobarían esta guerra, pero bueno. Dice, todas las familias felices son más o menos distintas, más o menos distintas. Más o menos, no mucho, más o menos. Pero todas las familias desgraciadas son más o menos iguales. Esas sí que son iguales. Repiten las mismas, terribles. Son desgraciadas, son más o menos iguales. Desgraciadas por haber sido impías, injustas, blasfemas, por haber sido avaras, ladronas, corruptas, más o menos iguales. En cambio, hasta las familias felices hay desigualdad. Lógica, porque hay respeto de Dios a la desigualdad que ha establecido en los seres humanos. Y bueno, pues pancartas contra el patriarcado, como estamos viendo en las manifestaciones feministas. Parece que hay un odio al padre, terrible, que puede ser que algunas de ellas hayan tenido un machista por padre, si era militar, bueno, que no todos los militares no tienen por qué ser machistas, pero bueno, pero ese odio al padre no saben la insensatez que supone, porque Dios ha establecido mandatos bien claros con el respeto a los padres. Y no dice si son perfectos los padres, ese mandato. Y así podemos leer en Mateo 15:4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Y en Éxodo 20:12 seguimos leyendo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Es curioso ver cómo, si analizamos la historia de los muertos, su currículum, vemos cuántos mueren jóvenes por incumplir este mandamiento. Porque dice, para que tu vida sea larga, honra a tu padre y a tu madre. Y Dios es tremendo, ¿no? Y podemos seguir leyendo en Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Estamos hablando de una falsa igualdad y pretender aniquilar los principios y valores divinos para establecer la igualdad de todos perversos, todos babilónicos, todos en la desgracia, porque separados de la gracia de Dios, pues no hay más que la desgracia, pues es la abominación que Satanás está consiguiendo en una manera casi ya universalizada. Menos mal que el Señor se reserva un remanente fiel que no dobla sus rodillas ante Baal, los dioses falsos dirigidos por Satanás. Y decía Gonzalo Fernández de la Mora, en su libro sobre la envidia igualitaria, decía, el igualitarismo ni siquiera es una utopía soñada, ni siquiera es una utopía soñada. Es una pesadilla imposible. Es una pesadilla y además imposible de lograrse. O sea, qué terrible engaño. Solo Dios es igual a Dios, tengo que insistir. Y bueno, todos dejamos de ser lo mismo, incluso de nosotros mismos, cada segundo. Cada segundo ya somos diferentes. Porque cada segundo mueren millones de células y nacen otras. Es tremendo.
Y por tanto hay un cambio en todo nuestro ser, y hay un cambio también en nuestra mente según van entrando ideas, según van entrando imágenes por los ojos. Hay que velar por los ojos, que son lámpara del cuerpo, para que no entre lo que no debe de entrar. Y esta pornografía babilónica, potenciada a ultranza por la LGTBI, está corrompiendo a multitud de jóvenes que después, sin dominio propio, sin control, violan y se quedan enganchados y se vuelven pervertidos. Y violentos. Efectivamente. Entonces, pretender esa igualdad satánica, pues es la castración. Es la castración de las diferencias legítimas, respetables, entre los hombres y las mujeres, y entre hombres y hombres, y entre mujeres y mujeres, entre todo lo que Dios ha creado. Todo lo creado por Dios es multiforme y desigual. No hay ningún planeta igual a otro. Siguen buscando un planeta parecido a la Tierra, siguen buscando, pero no hay nada igual. Y decía Henry Doherty, la igualdad es algo imposible, y quienes más abogan por ella serían los primeros en rechazarla si esa igualdad significara ser situados en un punto inferior de vida al que están. Esto es tremendo. Ahora quieren igualdad de impuestos. Sí. Es decir, ¿cómo? Subiendo todos los impuestos de la Comunidad de Madrid y robándole esa diferenciación de desarrollo tan clarísimo. Pero como los catalanes despilfarran en su catalanización fanática, y en toda clase de excentricidades y de absurdos, pues y tienen un déficit impagable casi, 90.000 millones, pues ahora todos a subir igualdad de impuestos, ¿no? Y claro, va a haber una respuesta contundente de recuperar libertad. Ya, pero... Hablan de libertad, pero no hay libertad. Quieren quitar la palabra libertad. Y de liberté, égalité, fraternité, que fue la Revolución Francesa, quieren dejar solo égalité y una falsa fraternidad. Entonces, en eso estamos. ¿Qué te parece? Mejor dejarlo. Mejor dejarlo, ¿verdad? De momento. Así que, ¿cómo puede ser lo mismo ser esposo que esposa? Por favor, menos mal que no. Padre y madre. Padre y madre. ¿Cómo puede ser lo mismo, pues, padre, hija, que hija y padre? O sea, ¿cómo puede ser lo mismo padre e hijo, hijos que padres? ¿Y cómo puede ser lo mismo nuestro matrimonio con 51 años de existencia feliz, gracias a Dios, siempre con las dificultades que no grandes, que más bien vienen de otras partes que de nuestra convivencia, en la gracia de Dios, unidos y creciendo el amor de Dios en nosotros? ¿Cómo va a ser igual que la unión de dos hombres? Por favor, ¿por qué se empeñan en igualarse? ¿Qué afán hay tan maléfico y de envidia? Una minoría de 500.000, pues más o menos como máximo que puede haber en España, de homosexuales y lesbianas, que adquieran la fórmula de matrimonio en su relación, como 20 millones o 15 millones, los que sean, de maridos y esposas, de matrimonios, como siempre ha sido. No puede ser igual, que lo llamen como quiera, pareja de hecho, de derecho, o pareja de torcido, lo que sea, pero que no pueden llamarlo igual. Y eso hay que denunciarlo, lo siento, yo no voy a aceptar, que es lo mismo. La ley les ampara, bueno, pues allá ellos, pero no van a crear en mí una conciencia de igualdad
en ese aspecto. Y los amamos, los respetamos y bendecimos a todo ser humano si necesita ayuda, pero no pueden meternos en su aro, en ninguna manera. Y no habrá igualdad ni en el cielo ni en el infierno. Lucas 10, 13 y 14. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerante el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Más castigo para unos que para otros. Y así podemos leer Mateo 23, 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Mayor condenación, hay más infierno que unos que otros, por supuesto. Y no habrá igualdad tampoco en el cielo, que nadie se lo crea. Que nadie se lo crea. Y lo vamos a leer. Apocalipsis 20, 12 y 13. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Así que, para empezar, pues ya vemos que unos se van al infierno y otros se van al cielo, pero según sus obras. Según sus obras son premiados. Según sus obras, hay una balanza ahí. Hay, vamos, todo un currículum. Menudos ordenadores debe tener ese arriba. Contabilizando todas las obras, los tesoros que hayamos hecho en el cielo. Eso es lo que va a contar. Y bueno, pues por lo tanto usted no podrá tener el mismo premio, la misma responsabilidad, la misma autoridad delegada en el reino eterno, donde Dios a los fieles les dice, ve y gobierna sobre 5 ciudades o sobre 10 ciudades, etcétera. No, habrá diferencia. Decía Josep Pla, a los catalanes, pero a todos también. Soy antifeminista porque tengo demasiada buena opinión de las mujeres. Por respeto a las mujeres. Soy antifeminista por respeto a las mujeres. Porque es una manera de llenarlas de venenos y robarles su feminidad, robarles su naturaleza divina de esposas, madres. Y bueno, el machismo es malvado y el feminismo también. Y hemos de dejarlo bien claro. Y decía Alexander Solzhenitsyn, también premio Nobel ruso, estamos siempre presumiendo de la igualdad de las mujeres y de nuestros jardines de infancia. ¿Por qué? Porque con la igualdad de las mujeres ya no cuidan a sus hijos, ya no son madres, se van a las fábricas y a los jardines de infancia los llevaban allí, porque ya sabes que dicen estos gobiernos tiranos, dicen que son dueños de los niños. Sí. ¿De quién son los niños? Es que ¿sabes qué pasa? Este feminismo actual está basado en el feminismo de mujeres de mediados del siglo pasado que eran corrompidas hasta la médula en su moral y en sus costumbres y en sus maneras. Entonces todas esas ideas las están tomando de ahí. De Simone de Beauvoir, que para qué vamos a hablar. Porque las primeras ideas feministas partían de una justicia, de realmente una necesidad de justicia social. Pero vamos, lo que hay en la actualidad es algo aberrante, ¿no? Tengo que terminar la frase de Solzhenitsyn. Estamos siempre presumiendo de la igualdad de las mujeres y de nuestros jardines de infancia, pero ocultamos el hecho de que solo estos jardines son sustitutos para la familia que hemos dinamitado. Claro. Así que tenemos nuestro retiro de Esther próximamente, 1, 2 y 3 de abril, en el Centro Sefará de Toledo, en Montes de Toledo.
Y, por supuesto, recordamos una vez más los consejos de una madre reina, para que no sea un consejo machista, a su hijo rey, al varón, una madre y reina además, con autoridad, y le da este consejo que siempre recordamos Proverbios en 31. los retiros de Esther. Proverbios 31, 1. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que 31:1. Sí, bueno, sigue. ¿Y qué? Sí, con que le enseñó su madre: qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos. No des a las mujeres tu fuerza, ni sus caminos a lo que destruye a los reyes. No des a las mujeres tu fuerza, dice una madre reina a su hijo rey. No les des tu fuerza, tu autoridad. Lean el libro que Dios me ha permitido escribir, que es de una actualidad necesaria. Y yo tengo que darle gracias a Dios de lo bueno que hay en ese libro. Y tengo la misericordia de Dios por las deficiencias que puedan encontrarse. Pero lean el libro Jezabel y comprenderán cuál es el plan diabólico de igualar a la mujer con el hombre. No es hacer justicia de ninguna manera, sino es dominarlo, sujetarlo, robarle la autoridad y quitarle su responsabilidad de padre, de esposo y de padre, y sobre todo de hijo de Dios. Vamos a orar. Señor amado, gracias porque tú lo creaste todo perfecto. Después de tu creación dijiste que todo estaba bien hecho. Señor, te pedimos que tú sigas estableciendo tu reino y tu justicia en esta tierra, y que, como tienes un remanente, siempre tienes un remanente de hombres y mujeres que te escuchan y que quieren hacer tu voluntad, Señor. Sigue extendiendo ese remanente, sigue, Señor, tocando conciencia, sigue trayendo iluminación, tu luz para muchos que están en la oscuridad y en el engaño. Te pedimos que tú nos ayudes. Señor, te pedimos por este país, te pedimos por este mundo, para que sigas, Señor, estableciendo tu reino y tu justicia, y enviando tu Espíritu Santo, que trae convicción de pecado, de justicia que harás y de juicio que también será hecho. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, y a la paz de Dios, que el Señor les bendiga y les guíe en la verdad que es Cristo y su palabra. Y por tanto nos despedimos deseándoles sus bendiciones, deseándoles su protección. Que el Señor les guarde. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo.